En esta mañana vamos a estar estudiando la palabra, siendo auxiliados por la confesión de fe de nuestra iglesia, la confesión de fe de Filadelfia, en el capítulo 6 específicamente. El capítulo 6 habla de la caída del hombre, el pecado y su castigo. Creo que esto es un buen punto para nosotros poder analizar, porque aunque yo de manera personal he mencionado la depravación total, la famosa depravación total, nunca he predicado con respecto a este tema específicamente de la depravación total. Lo he mencionado, pero no se ha predicado al respecto. Y el capítulo 6 de nuestra confesión de fe lo aborda de una manera bastante extensiva, bien explicativa. Por eso vamos a leer los párrafos, vamos a orar y vamos a comenzar a tratar de entender un poco a la luz de la Escritura qué cosa es la depravación total, qué fue la caída del hombre, qué cosa es el pecado y cómo afectó al ser humano, a cada uno de nosotros, y qué cosa o cuál va a ser el castigo que Dios dará al ser humano por causa de esa rebelión y ese pecado. Dice el párrafo 1, aunque Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa, la cual le confería vida en caso de obediencia y amenazaba con muerte en caso de desobediencia, aún así, Adán no permaneció por mucho tiempo en ese estado de honor, ya que Satanás usó a la sutil serpiente para traer a Eva al pecado, y entonces ella sedujo a Adán, quien sin ninguna fuerza de afuera libremente violó la ley bajo la cual habían sido creados y también el mandamiento de Dios de no comer del fruto prohibido. Le plugo a Dios, conforme a su sabio y santo propósito, permitir este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Dice el párrafo 1. Dice el párrafo 2. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original y perdieron la comunión con Dios. Al estar toda la humanidad representada por ellos, la muerte pasó a todos. Todos los hombres vinieron a ser muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Tercer párrafo. Siendo ellos la raíz de la raza humana, y por la ordenanza de Dios, estando Adán en lugar de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada a su posteridad, y la naturaleza corrompida se transmitió a sus descendientes por medio de la reproducción ordinaria. Todos los hombres, siendo concebidos en pecado y por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado y sujetos a la muerte, están sujetos a toda clase de miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser que el Señor Jesucristo los libere. Dice el cuarto párrafo. A causa de esta corrupción original, carecemos de disposición y de aptitud para todo bien, y estamos opuestos a Él, estando también totalmente inclinados hacia todo mal. Y de esta corrupción emanan todas nuestras transgresiones actuales. Y dice el quinto párrafo. Esta corrupción de naturaleza dura toda la vida, aún en aquellos que son regenerados. Y aún cuando sea perdonada y mortificada por medio de la fe en Cristo, sin embargo, ella y todos los efectos de ella son verdadera y propiamente pecado. Señor, venimos delante de ti rogándote que por medio de tu palabra ilumines nuestra mente, Señor, y que ayudes a que en nuestro corazón guardemos tus dichos para no pecar contra ti. Ya que hoy vamos a hablar de la caída del pecado, necesitamos tu gracia, Padre, para poder entender lo que las Escrituras enseñan, a pesar de que estas enseñanzas son un poco difíciles, lo reconocemos, pero sabemos que son reveladas, que tu mente es superior a la nuestra y que hay cosas que no entendemos, aunque sabemos también que esto es entendible hasta cierto grado. Rogamos que tu Espíritu nos ilumine, Padre, para poder comprender las Escrituras y que al final sea tu palabra, Señor, la que nos esté convenciendo de todas estas verdades. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo. Amén. Ok. Vamos entonces a dividir la predicación como tal en 4 puntos. Tendremos al final un punto de reflexión o conclusión. El primer punto básicamente es basarnos en explicar qué dice el primer párrafo. El primer párrafo dice claramente que Dios creó al hombre en un estado recto y perfecto y le dio una ley justa y santa. O sea, vamos a definir. Cuando Dios creó, voy a explicar primero algunas cosas y después voy a entrar a la Biblia. Así que presten atención, porque si entienden bien lo que estoy explicando, después les va a ser más fácil cuando vayamos a los textos bíblicos. Cuando Dios crea a Adán y Eva, Dios los hace en un estado moralmente libre y moralmente recto. Adán y Eva, los dos eran buenos delante de Dios. Tenemos que definir que ahora mismo nosotros decimos que ningún ser humano es bueno, pero eso no significa que ningún ser humano no pueda hacer algo bueno. Cuando nosotros decimos que ningún ser humano es bueno, nos referimos que a la vista de Dios no es bueno. A la vista mía quizás sí, yo puedo decir fulana, ella es la más buena, así claro, qué bueno es él.
a mi vista. Pero recuerden que el estándar moral de Dios es infinitamente perfecto. Por tanto, a la vista de Dios, como hay pecado en cada una de nuestras acciones, ninguna de nuestras acciones es buena. Las únicas acciones buenas que impresionaron a Dios fueron las de Cristo. Por eso es que Él dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En Él se complació nada más el Padre. Solamente en Cristo. Como nosotros estamos unidos a Cristo por medio de la fe, Dios nos mira a través de Cristo y por eso se complace a nosotros. Pero se complace porque ve a Jesús en nosotros, no por nosotros. Nosotros a la vista de Dios no somos buenos. Isaías lo dice, que nuestras mejores obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Y el trapo de inmundicia eran los paños que se ponían las mujeres cuando estaban pasando el periodo menstrual. Dios nos está diciendo lo mejor que puedas hacer. Al estándar de Dios es un trapo lleno de sangre, que no es nada delante de Él. Por tanto, cuando decimos, y lo voy a aclarar, cada vez que digo somos malos, no es que seamos malos a la vista de otros seres humanos, es que somos malos a la vista de Dios. Estoy hablando desde una perspectiva divina, desde las Escrituras. ¿Ok? Adán y Eva fueron creados buenos. ¿Buenos a la vista mía? Sí. ¿Buenos a la vista de Dios? También. A la vista de Dios, ellos eran buenos y rectos. Ellos no tenían ningún tipo de pecado y delante de Dios, todas las obras que ellos hacían, Dios las catalogaba. Esto es bueno, al estándar de Dios. Ahora, ese estado de perfección, como bien ustedes saben, ese estado se pierde por medio de la tentación. Cuando Adán y Eva son tentados, yo quiero que vayamos al libro de Génesis. Y a mí me gustaría, Alexandro, tú que tienes otras versiones ahí, o alguien que tenga otras versiones, que busque Génesis capítulo 3, porque aquí, en la Reina Valera del 60, hay una omisión que es clave. Yo creo que en la Biblia de las Américas sí está. Dice en el capítulo 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahí falta algo. ¿Alguien me puede leer? Alexandro, ¿lo tienes ahí? Léeme lo que dice ahí. Dice el versículo 6 en Nueva Biblia de América, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, conocieron hojas de higuera y se entraron. Exacto. Dice, también le dio a su marido, y ahí aclara, que estaba con ella. Ustedes saben que nosotros tenemos estas ilustraciones donde está la mujer sola y ella sola peca y después le trae a Adán. No. Adán está presente viendo la tentación y está dejando que Eva hable con la serpiente. Él está ahí con ella, delante de ellos, escuchando la conversación también. Por tanto, Adán es tan culpable como Eva. Aunque Eva, vamos a decir, fue el gancho, fue el medio por el cual, pero Adán está ahí. Adán pudo haber parado eso y no lo para. Por tanto, el hombre cae de ese estado de perfección. Vamos a definir esto, un estado de perfección. Perfección según Dios. O sea, la perfección es cuando no hay pecado. El hombre no tiene pecado. Cuando el pecado entra al ser humano, obviamente el estado de perfección se pierde por completo. Eso significa que cada uno de nosotros, cuando hace una obra, incluso una buena obra, nunca es perfecta. Porque el estado de perfección lo hemos perdido. Aunque en Cristo nuestras obras son buenas obras, enseña la Escritura, esa buena obra nunca tiene la perfección que Dios demanda que debería tener esa obra. Y entonces estoy hablando de las obras de los regenerados. Imagínense de los degenerados que no tienen al Espíritu Santo. Cuando ellos hacen una obra, por buena que sea, a la vista de Dios, eso es imperfecto y es aborrecible. Ahora bien, yo recuerdo en el seminario tuve un pastor que nos dio clases. Él nos dio neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Este pastor que ya falleció, yo recuerdo que él dijo, yo no estoy de acuerdo con esta doctrina de que el hombre no tiene libre albedrío, porque entonces Dios sería injusto. Miren la conclusión que él saca, que es una conclusión lógica, pero recuerden que la verdad está por encima de la razón. Si yo razono una cosa que está lógica, pero la Biblia me está diciendo, oye, sea Dios veraz y sea yo un mentiroso. Él expuso diáfanamente lo que él pensaba. Él decía, yo creo que eso es una injusticia, porque ¿cómo Dios le va a exigir a una persona que se arrepienta y que crea y que busque a Cristo si la persona no puede correr a Cristo, porque la persona está imposibilitada, como dicen los calvinistas, que están totalmente depravados y no pueden hacer nada bueno? Y recuerdo que puso esta ilustración que se me quedó. Pero eso es como pararse delante de una estatua
y que tú le digas, extiende la mano y salúdame. Dijo él. Fíjense, su conclusión está muy buena. Díganse, es un buen razonamiento, es un buen razonamiento. Es cierto que si tú te le paras delante a una estatua y le dices, extiende la mano y salúdame, la estatua no puede. Ahora, ¿dónde está el problema de esta gran verdad? Que él no está teniendo en cuenta el poder de Dios. ¿En qué sentido? Tenemos un caso casi que idéntico en la Escritura. Hubo un momento en el cual Jesús estaba en un lugar y había un hombre que dice la Escritura que tenía la mano seca. Recuerden, ustedes han visto personas que tienen una mano seca. Yo estudié con una muchacha que tenía una mano seca. Es una mano flaquita que casi que está en el hueso y la mano, recuerdo que era una cosa así. Ella no podía ni enderezarla, era así. Ella todo el tiempo la mano era inservible prácticamente. Y dice la Escritura que Jesús hizo poner al hombre en el medio y le dijo, extiende tu mano. ¿Y qué dijo la Escritura? El hombre extendió la mano y la mano se le enderezó. Por tanto, cuando Dios le da una orden a un muerto y le dice, cobra vida, cree en el Señor Jesucristo y arrepiéntete, la persona lo va a hacer. O sea, aquí se está ignorando el poder de Dios. El evangelio es poder, dunamis, de ahí viene, dunamis es poder en griego. El evangelio es dunamis de Dios, o poder de Dios, de ahí viene la palabra dunamis, dinamita. El evangelio es una dinamita, el evangelio solo tiene el poder. Cuando usted expone a la persona al evangelio, ese evangelio tiene todo el poder de Dios para salvación, dice Pablo. Y aunque es cierto que el hombre es una estatua y no puede responder, si el poder de Dios toca a esa persona, la persona va a responder sí o sí. Y es lo que este pastor no había entendido. El Dios nuestro traspasa esa barrera de poder. Ahora, esta barrera de impotencia, perdón. Dice, aunque Dios crea al hombre en un estado perfecto y le da una ley justa, la cual le confería vida y lo amenazaba con muerte si la rechazaba, Adán y Eva no permanecieron en ese estado durante mucho tiempo. Ahora sigue diciendo porque la sutil serpiente usó a Eva y la sedujo. Y ahora dice claramente, dice, entonces ella sedujo a Adán, ¿quién? Y miren lo que aclara la confesión de fe. Sin ninguna fuerza de afuera. Vamos a aclarar qué cosa, sin ninguna fuerza de afuera. Dice, y libremente violó la ley. Aquí hay dos cosas que ver, sin ninguna fuerza de afuera y libremente. ¿Qué significa sin ninguna fuerza de afuera? Que nadie lo estaba tentando de afuera. O sea, la propia tentación de Satanás a él le era indiferente. Porque él es moralmente recto y perfecto. Eso es como que venga una cucaracha ahora delante de mí y quiera tentarme porque ella se está comiendo un mosquito muerto en el piso. ¿Sabe? Eso no es una tentación para mí. La cucaracha puede comerse el mosquito, no, puede comerse todo el mosquitero completo. A mí eso no me tienta. De igual manera, Adán era moralmente perfecto, para él el pecado en su mente, ni siquiera en su mente existía, y por tanto, aunque lo están tentando para él, eso es como nada. Él está sin ninguna fuerza de afuera que lo esté tentando, y muchísimo menos la de Dios. Eso es lo que creo que está intentando dejar claro la confesión. Él libremente está violando la ley. O sea, nada de afuera lo está seduciendo para que él haga eso, y él libremente. ¿Qué significa libremente? Que ni siquiera dentro. No hay nada que lo está empujando a que él haga eso. Es él, en su total libre albedrío, que sí lo tenía Adán y Eva. En su libre albedrío, él está escogiendo comerse la fruta. ¿Qué cosa es el libre albedrío? El libre albedrío es definido en las confesiones, incluso en las reformadas, de distintas maneras. Por eso usted puede encontrarse una confesión reformada que hable del libre albedrío. Es decir, mira, ellos creían en el libre albedrío. No. Tiene dos acepciones. Hay veces que se está refiriendo a una cosa y hay veces que se está refiriendo a otra. Ahora, lo que normalmente la gente entiende por libre albedrío cuando hablan de ello es que el libre albedrío es la capacidad que tiene el ser humano, dicen ellos, de escoger entre el bien y el mal. Adán y Eva sí tenían esa capacidad. Adán y Eva sí podían escoger entre el bien y el mal porque su corazón era moralmente recto y era moralmente libre. Estaba totalmente libre. O puedo hacer esto o puedo hacer aquello. Ahora, yo les voy a demostrar por la Escritura que después que Adán y Eva pecan, no existe otra opción para el ser humano que únicamente escoger el mal. No podemos escoger el bien a la vista de Dios. Eso lo vamos a hacer un poco más para adelante porque es la confesión. Termina este primer párrafo que dice, le plugo a Dios. Plugo es una forma antigua del verbo placer. O sea, es como que le plació, pero de hecho es más formal y es mejor decir plugo. Le plugo a Dios. Ordenar, ¿qué cosa? Ordenarlo. Es el complemento directo. Ordenar ¿qué? Ese pecado y esa transgresión que hicieron Adán y Eva. Dios lo va a ordenar. Dice que lo va a ordenar para su propia gloria. De esto hablamos creo que el domingo pasado. Ustedes saben que Dios,
Prometió vida eterna desde antes de la fundación del mundo. El libro de la vida está escrito desde antes de la fundación del mundo. El pacto de redención fue hecho antes de la fundación del mundo. Por tanto, Dios no le toma por sorpresa todo esto que está pasando aquí, porque Dios ya se había propuesto ordenar ese pecado para su propia gloria. Esto es un famoso pecado por contingencia. Dios no es el que está tentando a Adán y Eva. Dios no es el que está mandando a la serpiente. Dios no es el que está propiciando esto. Dios simplemente retira su mano y se queda expectante, y las criaturas solas hacen lo que están haciendo, y haciendo ellas lo que están haciendo, Él está logrando su objetivo de ordenar el pecado para la vida, para su propia gloria. Recuerden esto. ¿Se recuerdan que les dije que si el pecado no hubiese entrado al mundo, nunca hubiésemos podido conocer a Dios tal y cual lo conocemos? No podríamos adorarlo, no sabríamos lo que era el Evangelio, no sabríamos lo que es Cristo, ni la aplicación de la salvación del Espíritu Santo, no sabríamos lo que es la regeneración, ni la misericordia de Dios, ni la gracia de Dios. No sabríamos nada de eso. Por tanto, a Dios, humanamente hablando, le conviene en algún sentido permitir que el pecado entre, porque eso le permite a Él hacer un despliegue de todos sus atributos y darse a conocer mayormente. De acuerdo a lo que dice Romanos, Él va a hacer un despliegue de su gracia sobre los escogidos y de su justicia sobre aquellos que no fueron escogidos. De acuerdo a lo que dice Romanos, dice que Dios, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, derrama la gracia sobre los escogidos, y dice que para mostrar su justicia, derrama su ira sobre los impíos y malvados. Ahora bien, esto es un tema difícil de digerir. Ya yo lo expliqué mejor el domingo pasado. Por tanto, no voy a hacer la misma explicación que dije el domingo pasado de que Dios dejó que pasara, porque no. Voy a tratar de simplemente ilustrarlo con una ilustración, valga la redundancia, que usó Paul Washer. Paul Washer estaba hablando precisamente de esto, de cómo Dios permitió el pecado en el mundo y todas estas cuestiones, y él dice, miren al cielo, ahora a plena luz del día. Si usted sale para afuera y observa el cielo, ¿dónde están las estrellas? ¿Alguien cogió y se las llevó? ¿Por qué no están ahí cuando usted se para y mira el firmamento? No ve las estrellas. Respuesta, porque hay demasiada luz. ¿Sí o no? Pero ellas están ahí, lo que no se ve. Asimismo ocurre con toda la gloria de Dios y todas sus perfecciones. Cuando Adán y Eva no habían pecado, toda esa gloria estaba ahí. Toda la bondad, la misericordia, la gracia, el perdón, la justicia, incluso Dios derramando su ira sobre los malos. Todo eso estaba ahí, pero había demasiada luz, no se veía. Porque no hace falta. Dios no tiene que derramar su ira sobre nadie porque todo está bien. Dios no tiene que perdonar a nadie porque nadie ha fallado. Dios no tiene que diseñar un plan de salvación y hacer algo, Él mismo encarnarse, porque no hay ningún problema. Entonces toda esa luz opaca las estrellas de toda la gloria del Señor. Sin embargo, Dios permite que el pecado entre, para que entrando el pecado salga una densa oscuridad, y en medio de esa densa oscuridad brille la gloria de Dios, como mismo brillan las estrellas en el firmamento. Por tanto, Dios permite la entrada del pecado al mundo para Él hacer un despliegue de toda su gloria y mostrarse tal y cual Él es, en toda su belleza, en todo su amor, en toda su gracia y en toda su justicia. Por tanto, el Señor le plugo ordenar ese pecado para su propia gloria. Y recuerden que el domingo pasado expliqué cómo Dios tiene que hacer todo para su propia gloria, porque si no, comete pecado si no lo hace. Por tanto, habiendo dicho esto, ya hemos entendido esto. Hemos entendido que el hombre estaba en un estado de perfección, que el hombre libremente violó ese mandamiento porque quiso, y que Dios permitió que esto ocurriera para ordenarlo para su propia gloria. De ahí hemos estado hablando de la caída y de la entrada del pecado en el mundo. ¿Ok? Ahora, dice el segundo párrafo. Por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia original. Justicia es la obediencia o rectitud. Es mejor, un término mejor. Cayeron de su rectitud original. Ellos eran rectos de manera perfecta. No violaban ni quebrantaban la ley. Ellos caen de ese estado, y obviamente si caen de la rectitud, ¿en qué caen? En miserias. Dice, y perdieron la comunión con Dios, número uno. Este es uno de los efectos graves del pecado. El pecado separa al hombre de Dios. Eso es comunión. Comunión es que hay comunicación, hay cercanía, hay contacto. Ahora, cuando el hombre peca, lo primero que hace el pecado es que corta las relaciones entre Dios y el hombre. Y por eso viene Dios buscando a Adán y Eva, y los dos salen corriendo y se esconden. Lo habían visto 500 veces, habían hablado con él 500 veces, y sale corriendo Adán. Adán, que le dijo, miró para todos lados y no vio ayuda idónea para él. Y Dios después le trajo a la mujer, y Adán, oh, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Adán muy contento, ahora viene ese mismo, oh, me voy. De repente se corta la comunión entre Dios y el hombre. Dice, y al estar toda la humanidad, todos, representada por ellos, la muerte pasó a todos. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí vamos a caer. Vamos a explicar algunas cosas. Esto se llama en teología la unidad de la raza humana.
Porque uno pudiera hacerse la pregunta lógica también. Bueno, si no era yo el que estaba en el huerto del Edén y no fui yo el que comí la manzana, ¿por qué yo me tengo que morir y me tengo que enfermar y me tienen que pasar cosas malas? Porque Adán y Eva se comieron una manzana, una fruta. Uno dice que sea una manzana. Se comieron una fruta allá en el huerto del Edén. ¿Qué tengo yo que ver con eso? Y es una buena y lógica pregunta también, ¿verdad? Sin embargo, en teología esto se conoce como la unidad de la raza humana. Nosotros somos una raza. No somos como los ángeles. Los ángeles no son una raza. Cuando Dios fue a crear a los ángeles, los creó a cada uno de manera independiente. 1.000.000 de ángeles, pero este no es primo de este, cada uno es independiente, cada cual es una creación distinta. Cuando Dios fue a crear a los seres humanos, creó un hombre y una mujer, y ya. Y Él creó un sistema mediante el cual la raza se puede ir multiplicando y se puede ir reproduciendo. Por eso somos una raza, estamos todos unificados en una misma raíz, y esa raíz es Adán y Eva. De hecho, la Escritura habla de Abraham como que llevaba en sus lomos, en la Biblia los lomos es esto, llevaba en sus lomos a la descendencia. O sea, llevaba en el semen que tienen en los testículos, ahí importaba él la descendencia, es lo que está diciendo. Por eso había que cortar el prepucio, porque era la señal del pacto. Por medio de la reproducción entre un hombre y una mujer, llegará el momento en que vendrá el Mesías. Por eso es que los judíos tenían que cortarse el prepucio del pene, y eso les recordaba. Por medio de esta reproducción, en algún momento de la tribu de Judá va a salir uno que será el legislador y dominará de mar a mar. Por tanto, toda la raza humana está unida en Adán. Adán es el representante de la raza humana. Falla él, falla la humanidad entera. Entonces, esto se conoce también como la ley de los representantes. Y hermano, por muy raro que esto le suene, esto ocurre también en su casa. Si usted está casado, Jacqueline y Jorge, discúlpenme que los coja de ejemplo. Si ahora Jorge sale para allá abajo y coge y le cae a golpe a una persona a una cola, y viene el hombre para acá con un machete, me pregunta, Jacqueline, ¿puede recibir algún machetazo? Si le cae a pedrada al apartamento y le rompe el televisor, me pregunta, ¿los bienes que son de Jacqueline y de ellos juntos pueden recibir alguna consecuencia? Sí. ¿Por qué? Porque el padre de familia fue allá abajo y agredió a alguien. No sé si me entienden. Ocurre lo mismo. Si yo como padre tomo ahora una mala decisión, aunque mi mujer y mis hijas no tuvieron nada que ver con la decisión que yo tomé, por mi culpa, mi mujer y mis hijas pueden padecer. Lo mismo ocurre con una nación. Si un presidente toma una mala decisión, la nación entera sufre por la mala decisión que toma el presidente. Y así ustedes se dan cuenta que esa ley funciona en todo. Funciona en tu casa, funciona en la familia, funciona en tu centro de trabajo. Si tú eres el director y tomas una mala decisión y sale mal la empresa, todo el mundo es sancionado, a todo el mundo le recortan el salario, pero fue el director el que tomó la mala decisión. ¿Se dan cuenta? Esa forma, esa ley de los representantes funciona constantemente, y así funcionó con Adán. Pecó Adán, todos nosotros. Caímos en pecado junto con Adán porque él era nuestro representante delante de Dios, porque estamos unidos en una misma raza. Déjeme decírselo de otra manera. Cuando Adán peca, Adán tiene algo que al parecer, hablando científicamente, al parecer se pasa de padre a hijo por el código genético. En el ADN en algún momento viene algo codificado ahí que es pecado, imperfección. Por eso es que dice la Escritura que los hijos heredan el pecado de los padres. O sea, la naturaleza pecaminosa. No hablo de maldiciones generacionales, yo no creo en esas cosas. O por lo menos no los creyentes. Pero los padres engendran a sus hijos, y como leímos en el Salmo 51, versículo 5, en pecado me concibió mi madre, dijo David. Cada uno de nuestros hijos nacen en pecado. Nacen siendo malos, es lo que me refiero. Porque nosotros mismos les pasamos a ellos en alguna manera, en el código genético, no sé dónde, solo Dios lo sabe, les pasamos esa información de que somos pecadores. Y ellos nacen pecadores también. Y los hijos de ellos también. Y así, toda la raza humana, porque estamos unidos a Adán en una sola raza humana. Por tanto, nosotros hemos caído del estado original. Y eso se le conoce como el pecado original. ¿Qué cosa es la doctrina del pecado original? Adán pecó, y ese pecado original pasa a los hijos de Adán, a los nietos de Adán, a los bisnietos, a los tataranietos, así, a todas las generaciones. Todos tenemos ese pecado original. Yo he arrastrado y he traído de Adán ese pecado. Así como su hijo puede salir achinado porque usted era achinado. Usted dice, él cogió de mí ese ser achinado. Nosotros hemos cogido de Adán todo ese pecado que se ha pasado hasta nosotros. Por tanto, dice la Escritura, todos hemos pecado y estamos todos destituidos de la gloria de Dios. No podemos estar donde está la gloria de Dios. Estamos destituidos, estamos fuera, estamos desterrados, nos sacaron, nos alejaron de Dios, porque Dios es terriblemente santo. No puede habitar donde haya corrupción y donde haya pecado. Por tanto, nosotros no tenemos ni parte ni suerte con Dios, porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Obviamente Cristo arregló eso, pero voy por paso.
Hasta ahora somos malos y no tenemos ni parte ni suerte con Dios. Esto significa también que como el pecado original nosotros lo heredamos, no somos libres. Vamos a la raíz. ¿Qué cosa es el pecado? De acuerdo a la propia Biblia, la Biblia define el pecado como transgresión de la ley. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es transgredir la ley? Violar, quebrantar la ley. Si ahí dice pare y usted no para y se huele el pare, usted violó la ley. Bueno, la Escritura enseña que de Adán hemos heredado el pecado original. Cambia la palabra pecado por transgresión o desobediencia. Hemos heredado de Adán la capacidad de desobedecer la ley constantemente. Por tanto, cada uno de nosotros, lo único que ha hecho la vida entera y lo único que sabe hacer es desobedecer. ¿Qué le es más fácil a usted, guardar rencor o perdonar? ¿Qué le es más fácil a usted o qué le pide el cuerpo si viene alguien y te da un galletazo? ¿Qué es lo que te pide el cuerpo? Me pregunta, ¿y por qué el cuerpo no te pide decirle, ay, fulano, con lo que yo te quiero, cómo te vas a hacer eso? Porque tenemos dentro de nosotros esa inclinación constante a la desobediencia de la ley santa de Dios. Y aquí es donde caemos en que estamos totalmente depravados. Y como ya les dije el domingo pasado, una cosa es la depravación total y otra cosa es la depravación absoluta. La mayoría de los teólogos arminianos atacan a los teólogos calvinistas porque los mismos arminianos no entienden lo que enseña el calvinismo. Ustedes se dan cuenta cuando ellos empiezan a decirte, yo no creo lo que tú crees porque ustedes dicen, y ellos te empiezan a explicar, te das cuenta y dices, Dios mío, este hombre no entiende nada de lo que nosotros creemos. Lo que tiene en su mente es una distorsión total y un reguero de una pila de cosas que no es para nada lo que nosotros creemos, pero ellos creen que eso es lo que nosotros creemos. Esto es una de las cosas, cuando nosotros decimos que el hombre es totalmente depravado, ellos entienden que estamos diciendo que el hombre está absolutamente depravado. Como ya se los expliqué el domingo pasado, traté de buscar una ilustración porque Jesús enseñó esto. Y en Enseña con Vida también se enseña esto, que para que una persona capte mejor la idea es mejor usar una ilustración. Por ejemplo, les quiero traer un ejemplo de alguien que está absolutamente depravado. Absolutamente depravado. El diablo. El diablo está en el grado de maldad más grande que él como ser humano puede llegar a ser. En el diablo no hay ni un ápice de bondad, ni un ápice de verdad. Dice la Escritura que él es padre de mentira y cuando habla de suyo habla porque es el padre de la mentira. Él no puede decir la verdad. No puede. Él está absolutamente depravado. Cuando él, porque él tiene un ejército que le rinde tributo a él, que son los ángeles caídos. Cuando él no coge y no mata, vamos a decir así, hablando en términos humanos, los ángeles no pueden morir, pero para que ustedes entiendan, cuando él se mantiene leal y no destruye a otro demonio que está junto con él, no es porque lo quiera, es porque le conviene no tener problemas con ese, porque este me está ayudando a mí, pero él no lo quiere. El diablo está absolutamente depravado. ¿Quién está totalmente depravado? Yo. Para que entiendan mejor, yo, Janior Heriberto, yo estoy totalmente depravado. ¿Qué significa que estoy totalmente depravado? Que todo mi ser, totalmente, mi espíritu y mi cuerpo tiene pecado. Mi mente tiene pecado. Mis emociones tienen pecado. Mi afecto tiene pecado. Mi voluntad tiene pecado. Mi raciocinio tiene pecado. Mi inteligencia tiene pecado. Mi carne tiene pecado. Todo mi ser está afectado por el pecado. Eso es lo que significa depravación total, no absoluta. El simple hecho de que una persona esté totalmente depravado no significa que esté absolutamente depravado. Todos los seres humanos estamos totalmente depravados, pero no todos están absolutamente depravados. Obviamente, cuando Dios regenera el ser, esa depravación total es aplastada, disminuida, frenada por un nuevo ser que nos da Dios, que es creado según la imagen de Cristo, que no está corrompido, porque es hecho a la imagen de Cristo. Ahora miren lo que dice el párrafo 3. Siendo ellos, Adán y Eva, la raíz de la raza humana, y por la ordenanza de Dios, estando Adán en lugar de la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada a su posteridad. ¿Qué cosa es imputar? Poner a la cuenta de lo que yo les dije, pecó Adán, pero a mí me echan la culpa del pecado de él. Eso es imputar. También se nos imputa, o sea, la naturaleza corrompida de Adán se transmite a sus descendientes por medio de la reproducción ordinaria. No se sabe cómo, pero cuando el espermatozoide fecunda al óvulo, ahí en esa vida que se crea, ya desde ahí hay pecado. Todos los hombres, siendo concebidos en pecado,
somos todos por naturaleza hijos de ira, siervos del pecado y sujetos a muerte. Siervo significa esclavo. Somos esclavos del pecado, estamos sujetos a morirnos física y espiritualmente, nacemos muertos espiritualmente y estamos sujetos, o sea, como somos esclavos, no podemos zafarnos de eso, de toda clase de miserias espirituales, temporales y eternas, a no ser el Señor Jesucristo nos libere. Aquí sí vamos a detenernos un poco más en la Biblia. Vamos a ir a la Escritura para probar todos estos puntos. En primer lugar, cada uno de nosotros fue concebido en pecado. Y este texto no lo vamos a buscar porque lo leímos en la lectura devocional. En pecado me concibió mi madre, decía David. Todos nosotros, desde que fuimos concebidos, ya estábamos en pecado. Y recuerden que concebir, el acto de concebir, no es el nacimiento, es ya. La concepción es en el útero, es ya dentro de la mujer como tal. En pecado nos concibió nuestra madre. Ahora, todos nacemos hijos de ira. Vamos a ir. Porque existe una corriente pelagiana que está cogiendo mucha fuerza. Yo recuerdo que yo traduje hace años, por allá 2012, quizás antes, porque ya yo te había conocido. Quizás 13, 14, hice una traducción en Manzanillo, nunca se me olvida. Y vino allá en Manzanillo, hubo un líder de jóvenes de estos americanos que me dijo, mira, ya que tú sabes inglés, te voy a regalar todos estos libros. Y me regaló como 3 o 4 libros que los tuve hasta el otro día, hasta que los boté. Obviamente, cuando él me regala eso, yo ni soñar. Yo no creía todavía nada de esto, yo estaba igual que todos los demás. Pero recuerdo que uno de los libros se llamaba Born Guilty. Así, una pregunta. Born es nacer, guilty es culpable. ¿Nacemos culpables? Y el libro entero básicamente era argumentando que todos los niños cuando nacen sin pecado. Esa es la doctrina pelagiana. El problema no está en eso. El problema es que cuando usted mira la historia de la iglesia, Pelagio fue condenado en uno de los concilios de la iglesia por hereje. Se declaró herejía el pelagianismo. Y las herejías mandan a las personas al infierno. O sea, si usted cree que usted nació sin haber tenido pecado, eso lo puede llevar directo al infierno. Porque lo único que nos hace a nosotros correr a Cristo es darnos cuenta que tenemos pecado. Si yo no reconozco que yo soy pecador y yo creo que yo puedo mantenerme recto guardando la ley sin Cristo, entonces yo digo, yo no necesito a Cristo, yo me mantengo obediente y llego al cielo. La razón por la cual las personas corren a Cristo es porque ven la necesidad de un Salvador. Por eso cuando usted va a evangelizar, usted no puede empezar, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Usted debe empezar con la ley. La ley dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Has hecho eso? ¿Qué dice la ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted nunca se ha inclinado delante de ningún muñeco de yeso y le ha pedido algo. Nunca te has tirado las cartas. Nunca has consultado el zodíaco. Sí, pecaste. Pusiste a otro Dios delante de Dios. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás, ni te postrarás yo, porque yo Jehová soy un Dios celoso. Y visito la maldad de los padres sobre los hijos y hago misericordia hasta los que me aman por generaciones. ¿Alguna vez te has inclinado delante de algún ídolo? ¿Has ido a la iglesia católica, te arrodillaste delante de la Virgen? Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, ¿lo has hecho? Pecaste. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano. ¿Alguna vez has dicho, te lo juro por Dios, y estabas diciendo una mentira? Pecaste. Acuérdate del día de reposo para guardarlo. Para alguna vez el domingo te fuiste para la playa a bañarte y no te importó el día del Señor, pecaste. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguna vez le mentiste a tu padre, le ofendiste? Le te viraste incluso para darle tu cuidadito, como eso nos ha pasado a todos, que los padres, cuidado, se te cae la mano. Todos nosotros nos hemos virado a darle. Pecamos. ¿Alguna vez has matado a alguien? No, yo nunca he matado a nadie. Dice la Escritura que si usted entierra a una persona en su corazón y dice, hasta aquí te moriste, aunque nunca lo has hecho, el odio, dice la Escritura, en el corazón es homicidio delante del Señor. Somos asesinos todos. Entonces usted tiene que ir usando la ley y usted va matando a la persona, y cuando la persona se ve así, viene lo peor. Dice la Escritura, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo, el limpio de mano, el puro de corazón, el que no ha jurado? ¿Tú has hecho eso? No, yo nunca he sido limpio de mano. ¿Te has robado algo? Sí, todos hemos robado algo. Un libro, un lápiz, una regla. No todos padecemos de esta manía de robar, pero todos hemos robado. Hermano, cuando usted coge un trabajo práctico y corta y pega una idea que no redactó usted, eso es plagio, eso es robo. Usted está robando la idea de otra persona. Todos hemos quebrantado la ley. Y Dios es santo, santo. Entonces, cuando la persona se ve acorralada, que no tiene forma, ahí es donde viene la segunda parte del evangelismo. Usted le presenta al Salvador y lo que hizo el Salvador. Ya, es como que te quedó claro que tú no puedes obedecer la ley, tú la has quebrantado la vida entera. La única opción que te queda es correr a Cristo en arrepentimiento de fe, que Él sí cumplió la ley,
Y Él lo único que demanda es que creas en Él, lo reconozcas como tu Señor y tu Salvador, y que te arrepientas de todos tus pecados y confíes y te dará la vida eterna. Y ahí presenta el Evangelio. Todos nosotros nacemos hijos de ira. Regreso. No nacemos inocentes, como dice la canción de Buena Fe. Todos nacimos ángeles, nada en el reloj de culpabilidad, todo en el reloj de la inocencia. Eso es mentira. Todos nacimos malvados. Todo en el reloj de la culpabilidad y nada en el reloj de la inocencia. Vamos a buscar en la Biblia. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, versículo 3. Efesios, capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer desde el 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos, en nuestros delitos y pecados, en los cuales, en esos delitos y pecados, dice, anduvimos en otro tiempo. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros? Bueno, siguiendo la corriente de este mundo, y estábamos actuando conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Había un espíritu que operaba en nosotros, y ese espíritu operaba sobre todos los hijos de desobediencia, y estábamos usted y yo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en algún tiempo en los deseos de nuestra carne, y haciendo la voluntad de nuestra carne. Dice, y por naturaleza, ahí está la clave. ¿Qué cosa es la naturaleza de un ser? Su esencia. La esencia nuestra éramos todos nosotros por naturaleza hijos de ira. ¿De la ira de quién? De Dios. Todos nosotros nacimos condenados, y desde que nacimos, usted ve el niño, tú dices, qué lindo, este niño no ha hecho nada, a la vista de Dios merece la ira de él. Uno los mira y tú dices, este niño es inocente. Hermanos, el estándar de santidad de Dios es tan grande que Dios lo mira como un niño que se merece ahí mismo que Dios le mande un rayo y lo mande para el infierno directo. Lo que pasa es que Dios es amor también y no lo hace. Pero al estándar perfecto de Dios, ese niño merece ira. Todos nosotros nacimos como hijos de ira. Todos nos merecíamos la ira desde el mismo momento que nos concibieron. Todos merecíamos que nos hubiésemos muerto y directo al infierno. Y yo soy de los que creo que si un niño muere va al cielo. Yo creo que Cristo proveyó la salvación para los niños. Pero honestamente hablando, cada uno de nosotros, hasta recién nacido, merecemos el infierno. Todos lo merecemos. Todos éramos hijos de ira. Todos éramos esclavos del pecado. Vamos a definir esto. Vamos a ir a Romanos, capítulo 6, versículo 20. Romanos, capítulo 6, versículo 20. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Miren esta combinación aquí. Miren qué cosa más rara este texto y qué bueno está y al mismo tiempo raro. Dice, cuando erais, está hablando del pasado. Antes, nosotros éramos esclavos del pecado. Eso está a entender que ya no. O sea, los creyentes ya no somos esclavos del pecado. Dice, pero cuando éramos esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia. ¿Qué significa esto? Déjame ver cómo yo lo puedo ilustrar. Aquí tenemos el pecado y aquí tenemos la justicia. Lo que está diciendo Pablo ahí es que cuando yo era esclavo del pecado y vivía aquí, estaba libre de la influencia de la justicia. O sea, toda la influencia que venía sobre mí era para pecar nada más. Pero ahora que ya he sido liberado, bueno, pues ya no estoy en el pecado y ahora estoy en la justicia, y ahora toda la influencia que recibo del Espíritu Santo para hacer justicia y obedecer. Y estoy libre de aquello. O sea, hay dos posiciones. O estás esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia. Cuando eres esclavo del pecado, la justicia no tiene nada que ver contigo, y cuando eres esclavo de la justicia, el pecado no tiene nada que ver contigo. Es lo que está diciendo Pablo. Alexandro, ¿tienes una versión mejor? Léemela en otra versión, pero yo estoy buscando en varias versiones. Pero básicamente esa es la idea. Cuando estamos esclavizados del pecado, nos quedamos sin la influencia de la justicia y de la obediencia, y cuando estamos en la influencia de la obediencia, nos quedamos libres entonces de la influencia del pecado. ¿Tienes algo mejor? No. Por tanto, cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos esclavizados del pecado. Vamos a definir qué cosa es un esclavo, porque hay que entender. Nosotros no vivimos en los 1800, 1700 cuando había esclavos. Pero bueno, tenemos muchas novelas donde hemos visto y sabemos, porque en nuestro país hubo esclavitud. Me pregunta si el esclavo dice, hoy no quiero trabajar, me voy a quedar aquí durmiendo porque estoy cansado. ¿Puede un esclavo hacer eso? Si viene el amo y le dice, tírate ahí y limpia ese piso y raspa ahí, no tengo deseo. 4 latigazos, ¿verdad? Te amarraban a un poste y venían, te daban un mayoral y te caía por... Tenía todo deseo.
obligado. ¿Te gustaron o no? ¿Qué cosa es un esclavo? Un esclavo es una persona que está obligada a obedecer lo que le está diciendo su amo. Dice la Escritura que antes de estar en Cristo estábamos obligados por el amo que teníamos, que era el pecado. De ahí que todos nosotros antes de estar en Cristo lo único que sabíamos hacer era lo malo. Todos éramos esclavos del pecado. Y como éramos esclavos del pecado, no podíamos hacer lo bueno. Y lo dice Romanos también. Vamos a Romanos 3. Un texto archiconocido. Yo aquí lo he citado hasta la obstinación. Pero vamos a volverlo a citar. Romanos 3, del 9 en adelante. Dice el texto, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando de los judíos. ¿Somos mejores que los judíos? O perdón, ¿somos los judíos mejores que los... Sí, está hablando de los judíos y la ley. Ok. ¿Somos mejores que ellos? Dice, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos estamos bajo la influencia del pecado y como está escrito, como estamos bajo la influencia del pecado, ¿qué ocurre? No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda la voluntad de Dios. No hay quien busque a Dios. Nadie, si Dios no actúa en él, lo puede buscar. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Todos nos volvimos inútiles, mis hermanos. Todos los hermanos que están sin Cristo, para usar la terminología bíblica, está dura, pero es lo que dice la Biblia, son gente inútiles. ¿Qué cosa es una persona inútil? Una persona que no es útil. Es no útil. No es útil. Una persona inútil, ponme un clavo ahí, no sabe poner clavo. Límpiame aquí, no sabe limpiar. Arréglame esto aquí, no sabe arreglar. Sacúdeme el techo, no sabe sacudirte. Si tú eres un inútil. Dice la Escritura que todos nosotros, antes de estar en Cristo, éramos inútiles por completo para todas las cosas buenas. Dios nos decía, ama a tu prójimo. No podíamos, éramos inútiles. No podíamos amar al prójimo. Dios nos dice, perdona. No podíamos, aborrecíamos y guardábamos el café a todo el mundo. Y si te veía por aquí, cruzaba por allá para no chocarme contigo. Todos éramos inútiles para hacer lo bueno, no buscábamos a Dios. Tienes que repetirte y tienes que creer, éramos inútiles en eso, menos que Dios obrar en nosotros como hizo con el hombre de la mano seca. Estira la mano, pero Dios obviamente le dio el poder. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Podía levantarse el hombre? No podía. ¿Por qué se levantó? Porque el poder de Dios operó en él. Lázaro, sal fuera. Muerto Lázaro. Me pregunta, ¿Lázaro escuchó la voz de Cristo? ¿Qué ustedes creen? ¿Que Lázaro la escuchó? Una vez yo estuve en esa disyuntiva. Lo más lógico es pensar que no la haya escuchado, porque estaba muerto. Y que a raíz de la orden de Dios, Lázaro sal fuera, entonces él cobra vida y sabrá Dios cómo salió. Pero la voz no la pudo haber escuchado, porque eso significa que vivió antes de que le dieran la orden. Entonces, el Dios nuestro coge una cosa como esta, como nosotros. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y nos infunde vida por medio de su Espíritu y nos dice, sígueme. Mi pregunta, ¿somos nosotros los que le seguimos? Sí, somos nosotros los que le seguimos. ¿Fue el hombre de la mano seca el que estiró la mano? Sí, fue el hombre de la mano seca el que estiró la mano. ¿Fue el paralítico el que se levantó y tomó su lecho y anduvo? Fue el paralítico el que tomó su lecho y anduvo. ¿Fue Lázaro el que salió para afuera de la tumba? Fue Lázaro. La pregunta no es si fueron ellos, la pregunta es si ellos lo hubiesen podido hacer, si Dios no le hubiese infundido poder para que lo hiciera. De la misma manera, sí soy yo el que creo, soy yo el que me arrepiento, pero yo jamás hubiese podido creer, yo jamás me hubiese podido arrepentir si Dios no me hubiese conferido la gracia de haber creído y de haber arrepentido. Por tanto, todos nosotros estábamos esclavos del pecado. Y me gusta esta frase con la que termina este párrafo 3. Dice que estábamos sujetos a toda clase de miserias espirituales y temporales. Dice, a no ser el Señor Jesucristo nos libere. A salir de ahí, tiene que entrar Dios en el asunto. Vamos a buscar Lucas capítulo 10, versículo 22. Lucas capítulo 10, versículo 22. Miren este pasaje. Este es el pasaje que Sujel Michelin le llama el circuito cerrado. Por eso me encanta. Miren el circuito cerrado. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Voy de nuevo. Dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo del Hombre se lo quiera revelar. Vamos a ubicar los personajes de este versículo. Está el Padre, está el Hijo y está aquel a quien se lo quiera revelar. Hay tres personajes. El Padre, el Hijo y aquel a quien se lo quiera revelar. Sujel le llama el circuito cerrado
Y ubíquense aquí, este es el Padre y este es el Hijo. Dice Jesús, nadie conoce al Padre sino el Hijo. O sea, el Hijo conoce al Padre. Dice, y nadie conoce al Hijo sino al Padre. O sea, el Padre conoce al Hijo. Es un circuito cerrado. El Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. El Hijo conoce al Padre y el Padre conoce. Y dice, nadie más conoce al Padre, solamente el Hijo. Es lo que está diciendo él. Yo soy el único que lo conoce. Y vuelve, y nadie me conoce a mí, solamente el Padre. O sea, yo soy el que conozco al Padre y el Padre es el que me conoce a mí y nadie más. A menos que, repite él, a quien el Hijo del Hombre se lo quiera revelar. Por tanto, para que usted y yo conozcamos al Padre, Jesús tuvo que habernos metido en el circuito cerrado. Aquí está el Padre y el Hijo, háganse la idea ahora que este soy yo, este Junior, esta es la otra bola. Padre y el Hijo y me entraron en el circuito. Yo conozco al Hijo, por medio del Hijo, conozco al Padre y el Padre me conoce a mí y me da vida eterna. Y yo estoy metido en el circuito porque yo tenía la libre albedrío así de que no, yo quiero creer en Cristo, yo creí, yo me arrepentí, dice Cristo, no. Porque Cristo quiso meternos en el circuito cerrado. Por eso la confesión de fe de Filadelfia es bien clara, a no ser que el Hijo del Hombre nos libere. Depende del Señor. Si tú estás aquí, nunca ha dependido de ti. Si tú eres de las personas que crees que es por tu causa que tú estás aquí, cáete ahora mismo de esa nube. Usted está aquí por la gracia del Señor. Si Dios hubiese quedado esperando por usted, usted jamás hubiese venido. Si Dios hubiese quedado esperando por mí, yo jamás hubiese venido. De entre todos mis planes, había 20,000 cosas menos entregarme a Dios. Incluso recuerdo que cuando empecé nuevo en el cristianismo, estaba en una iglesia pentecostal yo, estaba dando un culto. Y estaba hablando de los dones y esto, y si Dios te llama para ser evangelista, y yo recuerdo que todo el que quiera pasar al frente para que oremos por ellos, para que Dios los llame, para servirle, y yo pasé. Y nunca se me olvida que le dije, Señor, cualquier cosa menos pastor. Literalmente. Le dije al Señor, cualquier cosa menos pastor. ¿Sabe cómo? Cuenta conmigo, pero pastor no. Pero recuerdo que hice eso una vez. Cualquier cosa menos pastor. Nosotros estamos en el circuito porque Él nos incluye. Y dice el cuarto párrafo, que es el último que vamos a analizar porque el quinto lo voy a usar de conclusión. Dice el cuarto párrafo, a causa de esta corrupción original, carecemos, o sea, no tenemos ninguna disposición, o sea, no estamos dispuestos, ni tenemos ninguna aptitud con P. Yo no sé si usted sabe que hay dos palabras, aptitud con C y aptitud con P, y las dos cosas son dos cosas distintas. La actitud con C es la actitud, ¿no? Él tiene una actitud arrogante, él tiene una actitud dura, es la actitud con que tú asumes las cosas. La aptitud, que es con P, es lo mismo que dice la Biblia, que el pastor tiene que ser apto para enseñar, tiene que ver con capacidad. Entonces está diciendo la confesión que todos nosotros ni tenemos la disposición ni tenemos la capacidad para hacer el bien, dice ahí. Y estamos opuestos a Él. Estamos enemistados con Dios. O estábamos antes de estar en Cristo. Estando también totalmente inclinados. Y fíjense cómo el adverbio dice, ¿cómo estamos inclinados? Dice totalmente inclinados. Estábamos totalmente inclinados a todo mal y de esta corrupción emanan todas nuestras transgresiones actuales. Se los dije una vez y se lo repito. Yo conocía a una persona que él me dijo que él podía pasarse semanas sin pecar. Y en uno de esos genios tan grandes, era en otra, siempre les digo lo que pasó, nunca les digo dónde fue en una traducción también, estábamos en Bayamo. Y recuerdo que salimos de la primera de Bayamo, porque nos estábamos quedando en la primera de Bayamo. Y recuerdo que estaba Doris y los demás traductores que ya estaban como montados en una guagua esperándonos, y él y yo nos demoramos porque nos pasamos la semana entera prendidos discutiendo. Y cuando salimos los dos así como porque habíamos acabado de fajarnos. Y nunca se me olvida que Doris dijo, oye, ustedes tienen que parar ya. Como que así, ya, cada vez se pasan el día entero fajados. Y íbamos a traducir, nos encontramos para almorzar y éramos en el dormitorio, dale, fajado. Y en una de esas fajazones donde él me dijo que él se podía pasar días sin pecar. Y yo exploté. Y le dije, tú no puedes respirar sin pecar. Y ahí nos fajamos a muerte. Entre comillas, fajarse a muerte, ¿no? Discutiendo, ¿no? Mis hermanos, miren lo que he hecho. Traté de resumir y escribí un video que lo descargué, de hecho, para hacer esto. Y se lo voy a subir al grupo de WhatsApp y lo voy a compartir también en las redes sociales para que usted vea. Es de Paul Washer. Es una predicación de Paul Washer en donde él habló de esto, pero ¿qué hicieron? Lo subtitularon al español y no se ve Paul Washer, simplemente van poniendo las letras y otro hombre lo está leyendo en español lo que dijo Paul Washer. Yo se lo recomiendo grandemente. Es un extracto de una predicación que se llama ¿Cuán malvado es nuestro pecado? Algo así. Y Paul Washer decía, de la misma manera que un pez no sabe cuán mojado está, asimismo nosotros no sabemos cuán malvados somos. Nacimos, vivimos
Y hemos pecado la vida entera y no hemos conocido otra cosa más que el pecado. Hitler no fue una anomalía, dice, no fue algo raro Hitler. Dice, Hitler es lo que cada uno de nosotros es potencialmente. Y aún así, en toda su maldad, dice Paul Washer, Dios mismo estaba restringiendo a Hitler en su gracia común. Y dice, y si no fuera por esa gracia común restringiéndote a ti también, tú mismo harías ver a Hitler como un niño al lado tuyo. Los hombres somos malvados. Y él dice, miren a un niño, ¿quién le enseña a mentir? ¿Quién le enseña a robar? ¿Quién le enseña a golpear? Y responde él, nadie. Y dice, déjalo sin disciplina y verás que en 10 años que tienes, un monstruo, dice él. Dice, Dios en la creación se para y le dice al sol, ubícate aquí, y le dice a la luna, ubícate acá, y pone las estrellas, y le dice a las montañas, levántense todas, y le dice a los valles, aplánense todos, llegan a su llano, y le dice al mar, solo puede llegar hasta aquí, y todos obedecen en perfección. Y después viene y nos dice a nosotros, cree en mí y arrepiéntete, y nosotros decimos, no. Por eso él dice que el día del juicio, el sol, la luna, las estrellas, los valles y las montañas testificarán contra todos aquellos que no quisieron arrepentirse porque Dios le mandó al mar y le dijo, solo puede llegar hasta aquí y ahí se queda. Y viene y después nos dice a nosotros, arrepiéntete, y no nos arrepentimos. Somos extremadamente malvados. También traje la soberanía de Dios, que ya se los recomendé y se los vuelvo a recomendar. Aquí Arthur Pink habla de eso también. Dice Arthur Pink, la Escritura dice enfáticamente, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. También la palabra de Dios declara explícitamente que no hay quien busque a Dios. ¿Acaso Cristo no dijo esto a los hombres a su tiempo? Ustedes no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna, le dijo Cristo en un momento a los judíos. Sí, pero algunos sí vinieron, dice él. Algunos sí le recibieron, cierto. ¿Y quiénes eran? Responde en Juan capítulo 1, 12 y 13. Nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y tú dices así, pero escuchen el final, dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de varón. Ni de varón, perdón, sino de Dios. ¿Qué dice? Sí, los que creyeron, ellos creyeron y les recibieron y todas esas. ¿Pero por qué? Porque fueron engendrados, ni de sangre ni de carne, sino de Dios. O sea, Dios los hizo nacer de nuevo, lo que está. Por eso creyeron, por eso les recibieron. No es que ellos podían, es que Dios los engendró en Cristo y por eso les recibieron. Sigue diciendo, pero no enseña la Escritura que el que quiera venga. Dice, sí que lo enseña, pero ¿significa esto que todo el mundo quiere venir? ¿Qué diremos al que no quiere venir? El que quiera venga. Dice, no quiere decir que el hombre caído tenga por sí mismo la capacidad de venir. Como extiende tu mano, no significa que el hombre de la mano seca tenía la capacidad de poder extender su mano. Sigue diciendo Arthur Pink. ¿Qué es la voluntad? Hablando él de la voluntad humana. Respondemos que la voluntad es la facultad de escoger, la causa inmediata de toda acción. La elección significa necesariamente rehusar a una cosa y aceptar otra. ¿Sí o no? Lo positivo y lo negativo han de estar ambos presentes en el ánimo antes de que pueda haber alguna elección. Voy a decirlo con mis palabras, está un poco enredado. Cuando usted hace una elección de algo, ahí entra a jugar su rol la voluntad, ¿sí? Usted tiene la voluntad, yo voy a elegir. Usted tiene dos opciones. Mi pregunta, ¿qué usted elige? Respuesta, lo que te gusta. Te vas a coger un arroz con leche y te van a coger mermelada de mango con queso. Dicen, escoge uno. ¿Cuál usted va a escoger? El que más te guste. O sea, Arthur Pink está queriendo decir aquí que la voluntad de todo ser humano, la voluntad de cada uno de nosotros, no es libre. La voluntad de nosotros siempre hace lo que nosotros queremos hacer. Esto pone la cosa en serio problema, porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios, no hay quien quiera a Dios. Entonces viene ahora uno delante del hombre inconverso que no quiere a Dios y le dice, buenas, mire, somos de la Iglesia Bautista, estamos compartiendo el Evangelio. Yo estoy lavando. Yo ahora no tengo tiempo. Y te viene y le dice, arrepiéntete y cree. Tienes dos opciones. ¿Crees en el Señor Jesucristo y te arrepientes y tendrás vida eterna? ¿O continúas en tu vida así y pagarás las consecuencias en algún momento? ¿Qué escoge la persona? Respuesta, lo que quiere. Porque la voluntad no es libre. Eso es lo que Arthur Pink está diciendo aquí, se lo estoy resumiendo con mis palabras. Como que yo decir, no existe libre albedrío. Porque libre albedrío es cuando tú puedes
escoger sin que haya ninguna inclinación. Recuerda lo que dijo Adán y Eva, que libremente, sin un agente externo de afuera ni de adentro, él libremente escogió. O sea, Adán no tenía inclinación ninguna, ni por la fruta, ni por el mal, ni por el bien. Él estaba neutro. Él escogió lo que él quisiera. Para que exista un libre albedrío, tendría que pasar lo mismo, que cuando a mí me pongan las dos opciones delante, yo me quede neutro. ¿Sabe? Yo ni quiero vivir en pecado, ni tampoco estoy muriéndome por la vida eterna, y ahí neutro, yo escojo entendiendo, bueno, me parece que la vida eterna es la mejor opción. Eso sería un buen libre albedrío. Pero cuando al ser humano se le presenta la opción vida eterna, Cristo Jesús, rendirle tu vida a Él y al mundo, el ser humano se inclina por lo que su corazón quiere. Y su Michelén explica esto de una manera magistral. Si usted coge un aura tiñosa y una paloma y las pone las dos, y pone lejos para allá un platico con alpiste y un platico con carroña, ¿para dónde va a ir el aura tiñosa? ¿Para dónde va a ir la paloma? Vamos a hacer el experimento de otra manera. Usted pone el aura tiñosa sola con dos platos, uno con alpiste y otro con carroña. ¿Qué va a comer el aura tiñosa? Quite el aura tiñosa y ponga una paloma y la pone con carroña y la pone con alpiste y pone la paloma. ¿Qué va a comer la paloma? ¿Por qué no come carroña? Porque no le gusta. No es su naturaleza. La paloma escoge lo que por naturaleza le gusta. Los seres humanos escogemos lo que por naturaleza nos gusta. ¿Qué es lo que dice la Biblia que por naturaleza nos gusta? El pecado. De hecho, lo que la Biblia enseña es lo que dice Arthur Pink. Lo estoy resumiendo con mis palabras para no hacerlo porque tenía bastante para leer. Te recomiendo el libro. Lo que enseña la Escritura que el motor, lo que mueve al ser humano, no es la voluntad. Lo que define qué hace el ser humano y cómo se comporta no es la voluntad, es el corazón. Por eso es que dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y Jeremías 17 dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y si yo estoy diciendo que la voluntad, que es lo que dice Arthur Pink, y es lo que enseñó Martín Lutero también, Martín Lutero escribió un tratado que se llama La esclavitud de la voluntad. Dando a entender que la voluntad está esclavizada al deseo humano y el deseo está regulado por el corazón. Vamos ahí. La voluntad hace lo que tú quieres y lo que tú quieres está en tu corazón. ¿Y cómo es el corazón? Define la Biblia. Perverso y engañoso. Por tanto, lo que tú siempre quieres es todo lo que sea perverso y todo lo que sea engañoso. A menos que, como decía la Confesión de Fe de Filadelfia, Jesucristo venga y nos liberte de esa esclavitud. Por eso es que Jesús le enseñó a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver la vida eterna. Hay que ser regenerado. Dios tiene que poner otro corazón para que yo quiera, cuando me den la opción, escoger a Dios. Por eso es que el nuevo pacto, la promesa es esa: yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y el Nuevo Testamento, ahí está, el sujeto es yo, y yo haré que anden en los estatutos, y yo haré que se vuelvan a mí de todo corazón, y yo, todo es yo, es Dios el que hace eso. No somos nosotros. Dios tuvo que palomizar el corazón de aura tiñosa que teníamos para que cuando nos presentaran el Evangelio nosotros escogiéramos el alpiste del Evangelio, no la carroña del pecado. Hermano, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Paul Washer decía que las personas no ven la gloria del Evangelio porque hay muchos pastores enseñando desde los púlpitos que somos buenos. Tú puedes creer en Cristo, déjale entrar, no se lo niegues, y queda como que eres tú eres el que puedes. Él está diciendo que esa clase de predicación no lleva a las personas al arrepentimiento y la fe no nos lleva a Cristo. Porque básicamente yo estoy poniendo toda tu esperanza en ti. Busca más del Señor. Ayuna y ora para quitarte el vicio. Te puede ayunar y orar. Pero si el vicio se va, no fue por causa de la cantidad de hambre que pasaste. Si el vicio se va es porque Cristo actuó en ti. Más que buscar el ayuno y oración, usted debe buscar la ayuda de Cristo. Como cantamos, Cristo tu ayuda quisiera tener para poder abandonar todo vicio y todo pecado. Y por eso él decía, cuando veas la negrura de tu corazón, entonces caerás ante la gracia y la bondad de Dios. Por eso hay que enseñarle a las personas que somos malos. Y no es porque yo quiero ser malo con ustedes ni conmigo mismo. Es porque cuando usted ve esa negrura, ahí es donde tú dices, bueno, yo no tengo esperanza. Y entonces ahí cuando entramos nosotros decimos, sí hay una esperanza. La esperanza es Jesús. Por eso dice el quinto párrafo, que es la conclusión. Esta corrupción de naturaleza dura toda la vida, dice.
Aún en aquellos que son regenerados, hasta nosotros, regenerados, también tenemos la misma corrupción. Dice, y aún cuando sea perdonada y mortificada por medio de la fe en Cristo, sin embargo, esta naturaleza y todos sus efectos son verdaderas y propiamente pecados. O sea, no podemos dejar de pecar ni aunque estemos regenerados hasta que Dios nos dé un cuerpo nuevo, glorificado como el de Cristo. ¿Qué significa eso? Que aún nosotros, los creyentes, necesitamos todos los días correr a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle perdón por todos nuestros pecados, porque todos los días estamos fallando. Yo les voy a decir más. Desde que yo me paré en este púlpito a predicar, yo no he parado de pecar. No he parado de pecar. Y les voy a decir más. Yo no me he dado cuenta que no he parado de pecar. Pero yo sé, por el testimonio de las Escrituras, que yo he dado esta predicación en pecado. No es que estoy practicando ningún pecado. No sé si me hago entender. Lo que estoy queriendo decir es que yo sé que los designios de mi corazón, en algún grado, no están siendo lo totalmente rectos e imparciales como Dios demanda que sea para que yo me pare aquí y predique. Por tanto, yo necesito hasta de la gracia de Dios para que este mensaje imperfecto que yo he dado opere en el corazón mío de manera personal cuando lo preparo y en cada uno de ustedes. Es por la gracia del Señor que todo lo que yo diga, si algo bueno resulta en ustedes, fue por la gracia del Señor. Porque mi predicación fue imperfecta. Y mi corazón no fue totalmente recto delante del Señor haciendo esto. Y aunque yo anoche le pedí al Señor que me ayudara a que me hiciera esta predicación, se lo volví a pedir en la mañana, yo sé que en algún grado hay orgullo en mi corazón. Sé que en algún grado hay algún deseo de sobresalir, aunque no me esté dando cuenta, pero como yo sé que soy totalmente depravado, yo no tengo ese deseo genuino, intenso, sí, yo quiero ser totalmente humilde, yo quiero ser todo, eso no le pasa a ningún ser humano. Eso nada más le pasa a Cristo. Por tanto, yo, como soy un vil pecador, y usted también, todos necesitamos todos los días la gracia y el perdón que Jesucristo pueden ofrecer. Esta naturaleza está ahí, pero es revertida, frenada, parada, opacada por el poder de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que correr a Cristo en arrepentimiento y fe. Tenemos que depender de Él. Tenemos que buscar en Él las fuerzas, porque no podemos en nuestras propias fuerzas. Si hay alguien en esta mañana que no conoce a Jesús como su Señor y su Salvador, escucha lo que Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Si tú eres de las ovejas de Cristo y Cristo está hablando a través de mí y te está diciendo cree y arrepiéntete, usted lo va a seguir. Porque las ovejas de Cristo oirán la voz de su maestro por medio de la predicación y seguirán a su maestro. Debes creer en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y te debes arrepentir de todos tus pecados. Te digo más, debes pasarte el resto de tu vida creyendo en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y debes pasarte el resto de tu vida arrepintiéndote de todos tus pecados, día y día, hasta que seas recibido en gloria. Por tanto, a pesar de que somos totalmente depravados, tenemos esperanza en Jesucristo. Jesucristo nos ha dado esa justicia inmerecida que por medio de la fe nos es aplicada. Y aunque estamos totalmente depravados en Cristo, somos justos, somos santos y somos perfectos. Por tanto, nuestra identidad no está en la naturaleza nuestra, sino en Jesús. Todo lo que somos es lo que Dios ha definido que somos en Cristo. En Cristo somos perdonados, somos salvados, somos limpiados, somos regenerados, somos justos, somos santos posicionalmente. Yo, Junior, soy depravado, totalmente depravado. Tengo maldad en mi corazón, pero en Cristo soy perdonado. Y por eso es que la ira de Dios no me consumió predicando este mensaje, a pesar de que lo hice con un corazón que no fue totalmente recto delante del Señor. Y así es toda la vida nuestra predicándonos y recordándonos constantemente el Evangelio. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que aplique su palabra a nuestros corazones. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestras culpas y todas nuestras maldades, pero también contentos, Señor, por la obra de tu Hijo. A pesar de toda esta depravación que tenemos, Cristo no fue para nada depravado y Él habita en nosotros y por medio de Él estamos regenerados, salvados, limpiados, justificados. Tenemos paz para contigo. Tú nos has hecho contar en nosotros toda la justicia de Él y por eso nos miras a través de Él y nos ves obedientes, Señor. Gracias por haber resuelto este problema de nuestra depravación. Rogamos, Señor, que así como nosotros hemos hallado este consuelo por medio de Jesús, lo hay en todas las personas que no te conocen, sobre todo los que son tuyos, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que tus ovejas oigan tu voz. Si hay alguien en esta mañana aquí que es oveja tuya, que pueda escuchar la voz tuya, Padre, por medio de tu Hijo y que pueda seguir a Jesucristo.
Te pedimos, Padre amado, que apliques tu palabra a nosotros, que nos ayudes a vivirla, a meditarla, Señor, a entenderla, a poder poner en práctica lo que hemos aprendido y que podamos constantemente vivir a la luz de la revelación de ella, para que sabiendo que aunque estamos totalmente depravados, también estamos totalmente perdonados en Cristo Jesús. Hemos recibido gracia sobre gracia y sabemos, Señor, que el mismo poder que operó en Cristo para resucitar de entre los muertos y la supereminente grandeza de Él operan en nosotros para hacernos creer y has aplicado la justicia de tu Hijo a nosotros, por lo cual estamos sumamente agradecidos, Señor. Rogamos, Padre Santo, que esta predicación sea usada para tu gloria y para la extensión de tu reino sobre la faz de la tierra y que tu iglesia haya sido edificada. Aplícala a pesar de todas mis imperfecciones, a pesar de todo el pecado con el cual todos nosotros moramos y lidiamos. Señor, rogamos en el nombre de Jesucristo que pueda tener un buen efecto, Padre, y que nosotros ciertamente, reconociendo tu obra de justicia en la cruz por medio de Jesucristo y reconociendo también, viendo toda la negrura de nuestra maldad, podamos correr a ese monte Calvario y hallar ahí la fuente oportuna, el divino socorro que tú nos has dado por medio de tu Hijo y podamos, Señor, disfrutar de todo ese sacrificio siendo aplicado por medio de tu Espíritu para disfrutar de ti en la vida eterna, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.